Saludos amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos sintonicen y que nos localicen aquí a través de nuestro canal de YouTube, Ricardo Nieves en YouTube, o a través de El Café con Nieves o Domingo sin Estrés, estaremos haciendo durante esta semana unas cápsulas breves sobre esta fecha que es histórica, que es cultural, que es religiosa. Y hoy vamos a hablar en nuestra primera entrega de la religión. ¿Cómo surge este sistema de creencias coordinado? ¿Cómo se llega a la espiritualidad? Al cultivo colectivo de una creencia, de una inspiración que une, que puede homogenizar y puede, más que todo, cohesionar a un conjunto de personas que puede llegar a ser una nación, un continente o una congregación pequeña. Es un fenómeno humano y es humano porque nace con la humanidad, nace con los avatares y con el origen mismo del asombro, de la creencia, del sentimiento, de la inspiración, del temor, de la muerte y también del culto a la vida. Vaya contradicción. La religión, el término originario es bastante discutido. Cuando se inicia lingüísticamente, etimológicamente, la palabra religión, o al menos el significado de la misma, no es tan fácil hallarlo en el tiempo. Ahora, partiendo desde un punto de vista para llevar una especie de correlato histórico, me tomo una copa de agua, de esta copa que me regaló mi amigo Tonino, compañero de juventud y de estudio, vive en Nueva York, mi hermano Tonino. Me regaló un vino y una copa. Precioso, ¿no? En mi cumpleaños, entonces, la copa tiene mi nombre. Vaya, qué hermoso, Ricardo. Bien, decimos que la mayor parte de los investigadores de la paleontología contemporánea coinciden en señalar que nuestra especie, estoy hablando en términos muy paleontológicos históricos, no religiosos, nuestra especie está ubicada entre 100 a 200.000 años atrás. No hay Yuval Harari en su texto tan celebrado de Animales a Dioses, habla de 70.000 años para la familia humana ya, ¿no? Ya en conjunto, ¿no? Conformando esa institución, ese órgano en principio, ¿verdad? Se puede decir amorfo en sus inicios, pero bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Entonces, para la mayor parte de la paleontología, de los paleontólogos y de los investigadores, estamos ubicados entre 100 a 200.000 años. Ahora bien, los últimos 20 a 40.000 años son los que permiten registrar huellas, los que permiten registrar instrumentos, artesanía, vasijas, rasgos, pequeñas evidencias de las primeras manifestaciones que pueden ser consideradas de orden religioso. Estamos hablando en términos de lo evolutivo del planeta, eso es ayer, 20 a 40.000 años. 20 a 40.000 años donde se arrojarían las primeras evidencias de manifestaciones ligadas a algún tipo de creencia religiosa. Esa escala nos dice que esas evidencias de orden cultural, mitológico, cosmogónica. Cosmogonía quiere decir como el origen del cosmos. Y se sabe que nuestra cultura humana, en los tiempos más remotos y lejanos, siempre buscó explicación. Incluso se inspiró en parte de su creencia para
para expresar de alguna forma las inquietudes que el universo le representaba. De ahí que el sol sea probablemente el símbolo por excelencia de las primeras creencias y sea punto de partida de muchas de las religiones. Porque el sol, al iluminar, saben lo difícil que debía ser la noche, ¿no? Oscuro, frío, lluvia, vientos, fieras, cuevas, sin energía, en condiciones inhóspitas, y entonces por fin aparece ya este astro luminoso, ilumina el día y hace de nuevo todo visible. Habría que entender que era algo verdaderamente milagroso, ¿no? Para esos primeros pobladores. Y que por eso el sol era tan centro y símbolo de adoración en todas las culturas iniciales. Entonces esas primeras manifestaciones cosmológicas, cosmogónicas, mitológicas, se remontan a 20 a 40.000 años según la paleontología. Ahora bien, y es importante señalarlo, en el presente de ese pasado tan remoto, en el presente, el 85% de la población del mundo está adherido, apegado, identificado o de una u otra forma inclinado a creencias, sentimientos o normas religiosas. De una u otra manera, casi 9 de cada 10 personas en el mundo tienen algún vínculo con algún tipo de creencia religiosa. De ahí que la religión involucre todo un sistema, como dije anteriormente, de creencias que para Emile Durkheim, que fue un formidable sociólogo intelectual de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la mayoría de sus tratados, para Durkheim, la espiritualidad que surge de lo religioso, y él es un sociólogo funcionalista, para él esa espiritualidad que se manifiesta de la religión a exteriorizarse, ¿no? Como sistema de creencia, pues constituye todo un andamiaje, un sistema coordinado de creencias, prácticas, normas que definen lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Ahí entra entonces, ¿qué es lo sagrado? Tenemos que remitirnos a uno de los grandes teólogos e historiadores de la religión. He leído de él no tanto, pero sí he leído una pequeña obra y una biografía muy importante, donde recoge parte de sus creencias. Estamos hablando de Mircea Eliade, de origen romano, un hombre muy controversial, perteneció políticamente a un partido llamado, creo que se denominaba Fuerza de Hierro o Sociedad de Hierro. Era de orden muy conservador, ultranacionalista, antisemita, ¿no? Antijudío, y en un periodo muy crítico de la historia, finalizando los años 30 y empezando los años 40. Ustedes saben que se da la Segunda Guerra Mundial. Pero Mircea Eliade es un historiador de las religiones. Quizá nadie como él ha estudiado las religiones tan a fondo. Y este era un tipo que se puede decir formidable en su formación y extremadamente bien formado. Dominaba 5 lenguas que podría leer y escribir en ella, producir obra en ella: alemán, francés, inglés, su idioma nativo, el rumano, y también el, el portugués. Ahora bien, aparte de esas 5 lenguas, él podía también hablar y escribir, no para producir texto, pero dominaba a gran escala también el persa, el árabe, el arameo y el hebreo. O sea, estamos hablando de una autoridad, un tipo con una cultura monumental. Mircea Eliade, porque no quiero perder el hilo, ya dijimos que Durkheim llama espiritualidad al sistema coordinado
funcional de creencias, de prácticas que definen y tipifican para la persona lo sagrado. Y estoy hablando de que Mircea Eliade es quien le da el toque interpretativo que en el mundo occidental tenemos de lo sagrado. Lo sagrado para Mircea Eliade, él le llama hierofanía. Es el primero que utiliza este término. La hierofanía es una visión, es una experiencia religiosa. Cuando alguien siente iluminación, llamado, cuando alguien siente, ¿cómo lo digo? Cuando alguien siente inspiración, cuando alguien siente apego, identificación por un pensamiento religioso, a esa persona se le ha revelado desde el punto de vista de su creencia una manifestación hierofánica, religiosa. En esa persona hay una hierofanía. Hierofanía significa, en este caso, manifestación de lo sagrado. Esto es mucho más profundo y lejos de ahí, pero no es lo mismo teofanía, que ya es la adscripción, ya es la identificación, nomenclatura y el nombrar a un Dios o a Dios, dependiendo de la cultura. En el caso nuestro, la cultura judeocristiana religiosa, el mundo occidental, Jehová, Yahvé y Jesús o Cristo. En el caso del hinduismo, que tiene otra concesión religiosa, los que nosotros llamamos hierofanía, es idéntico, y parece que Mircea Eliade, que estudió el hinduismo y el budismo también a gran capacidad, parece que él extrae y hace trata de hacer una comparación con la palabra del hinduismo del sánscrito, darsana, con H intercalada. Darsana significa, en el idioma y la cultura hindú, lo mismo que hierofanía para nosotros, manifestación de lo sagrado. La darsana es, entonces, en sánscrito, esa manifestación de lo sagrado. La teofanía ya es distinto. La teofanía es la manifestación de una deidad, de un Dios, de una creencia, de un numen. ¿Y quién usa la palabra numen? Numen la usa Rudolf, no quiero abusar de mi memoria, que ya no es tan buena. Rudolf Otto. ¿Quién es Rudolf Otto? Rudolf Otto es uno de los más grandes teólogos protestantes de la historia. Pertenece a la generación de Karl Rahner, de Gerson Scholem y del mismo Mircea Eliade. Ahora, Rudolf, él es un poco más anterior. Este hombre hizo un estudio comparativo de todas las religiones. Distinto a Mircea Eliade, que estudió la historia de las religiones y su evolución, lo que hace Rudolf Otto es que hace un estudio comparativo de las religiones. Por eso él usa la palabra numen. Numen viene del griego, que quiere decir como inspiración. Inspiración. Por eso el numen poético de un escritor, de una poesía, es la fuerza que tiene para inspirar. Entonces, el Rudolf Otto escribe una obra, alemán naturalmente, denominada Das Heilige. Das Heilige, que quiere decir de lo sagrado. De lo sagrado o de lo santo, lo santo. Y él usa numen para interpretar lo sagrado, lo santo, lo inspirado en él. Eliade usa hierofanía. Fíjense que vengo hablando de religión, de espiritualidad, para caer entonces, ¿pero qué es la religión? ¿Qué es la religión? ¿De dónde viene esto? Está bien, nuestra especie es 100, 200 mil años, 70 mil años atrás, la familia, más o menos, según
los investigadores, ok, el 85% del mundo practica algún tipo de religión, se identifica con alguna. Maravilloso, pero ¿de dónde viene esto? Religión. Bueno, la palabra religión es muy antigua y no hay acuerdo o consenso para establecer etimológicamente el origen de la misma. Está perdida en el tiempo. Ahora, se usó en el Imperio Romano, se usó en Grecia y se usó en la era contemporánea. Julio César, el gobernante, no fue un emperador. Julio César llamaba religioso para decir aquellos que actuaban de manera religiosa porque cumplían. Por eso ustedes oyen el término cumplió religiosamente con su trabajo, llega religiosamente a tiempo. Porque para los latinos religiosos, religious quería decir que llegaba con rectitud, que cumplía con certeza. Para Cicerón es el término religare. Hay dos que lo tratan, Latancio y Cicerón. Cicerón es del siglo final antes de Cristo, antes del periodo cristiano, y Latancio es del siglo II, probablemente de la era cristiana. Uno habla de religare, que quiere decir como ligarse o volver a unirse. Para muchos hasta ayer religión quería decir volver a unirse, religarse, religare, que era como volver a juntarse. Pero llega Ortega y Gasset, el gran filósofo español, averigua el origen y dice no, en realidad religión lo que quiere significar es escrúpulo, cumplimiento, de alguna forma prudente. Y lo contrario de religión, para él es el término originario es rec lego, que significa prudente, concurrente, escrupuloso, cuidadoso. Lo contrario de esto es nec lego, que es imprudente, inescrupuloso, descuidado, no pundonoroso. Entonces Ortega se le da un giro al término. De cualquier forma, la religión ha estado atada a nosotros desde la fundación de la vida. Por lo menos las creencias y las manifestaciones religiosas. Y desde el punto de vista de la filosofía, la modernidad le da un giro completo a la concesión de la religión. De ahí que Descartes, uno de los padres del racionalismo, junto con Leibniz, con Spinoza y otros, Descartes utiliza 3 argumentos para sintetizar la concesión filosófica de Dios. Descartes no es ateo, no es agnóstico, al contrario, pero es el hombre que funda el pensamiento racional, entre otros, al menos las bases del pensamiento racional, de poner la razón en el centro de todo el pensar, es Descartes, con su famoso discurso del método y su aforismo, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces Descartes, un hombre que nace por ahí por finales del siglo XVI, 1596, 95, y muere en 1650, Descartes utiliza 3 argumentos. El argumento ontológico de Dios como un ser, el argumento de la idea de la perfección, porque para que surgiera algo tenía que ser demasiado perfecto. Todo
la armonía, el orden, las leyes de todo cuanto existe. No podía ser algo tan imperfecto como nosotros. Y el otro, que ese argumento de la perfección es de origen griego. No voy a entrar ahora en esos detalles. Y el tercer argumento que utiliza Renato Descartes es Dios como causa creadora del mundo, que también tiene un precedente griego. Los griegos le llamaban arché o arché, que en términos muy traducidos, muy ordinarios, significa causa primera, motor inicial o causa de las causas. Entonces Descartes utiliza esos tres términos para concebir la idea de Dios. Fíjense que yo no estoy hablando en términos religiosos. Si estuviera hablando en términos religiosos, estuviera buscando la Biblia aquí. Yo estoy hablando en términos históricos y filosóficos, guardando y respetando la creencia de cada quien. Para Descartes, el argumento ontológico, la idea de la perfección y el argumento de Dios como causa creadora o generadora del mundo y de cuanto en él hay, viene siendo como el toque de la modernidad. Ya por lo menos busca un fundamento para explicarlo. Hasta ahí se puede decir. Ustedes saben que la modernidad nace precisamente con Descartes y otros que dicen, no, todo lo que hay debe de tener una explicación razonable. Todo cuanto existe tiene que ser explicado por su propio fenómeno y está regido por leyes y no es una causa vacía, ni todo lo que vemos y los fenómenos y las cosas que constatamos, la materia, tiene una explicación que no necesariamente tiene que estar apegada a creencias. Y ahí empieza el movimiento conocido como racionalismo. Lo voy a dejar hasta aquí, simplificando que Hume dice, sí, lo que hay todo son impresiones e ideas y, por lo tanto, el individuo es libre. Y lo que capta, ve o cree por su experiencia sensible. Eso es Hume, ¿no? Uno de los padres también, probablemente el padre del empirismo, que pensaba en la experiencia como motor generador de la cultura, de la creencia y de todo. Ya aparece Immanuel Kant. Hume es posterior a Descartes, de principios del siglo XVIII, de 1710, 11 por ahí, y muere en la década del 70 del siglo XVIII, 1776 precisamente. Y Immanuel Kant es como una especie de confluencia. Trata de hacer coincidir, de unificar, de resumir tanto el racionalismo de Descartes y seguidores como el empirismo de Hume y seguidores. De ahí que Kant es como una especie de punto culminante con la idea de Dios. Y Immanuel Kant, que es un hombre formidable, un tipo que se dedica a pensar, es una especie de transición entre ambos y es más que todo un hombre del siglo de las luces. Es un hombre que trata de ubicar la idea de Dios como el punto donde culmina esa idea es la modernidad. No voy a dar detalles mayores ni entrar en eso. Él sintetiza el racionalismo y el empirismo y trata de hacerlo coincidir y sacar conclusiones que veremos más adelante. En resumen, dice Kant, Immanuel Kant, un tipo, repito, formidable, que la razón humana tiende a buscar, oigan esto, cuando le dicen, y la creencia, y Dios, y la religión, dice Kant, la razón humana tiende a buscar siempre síntesis más altas y elevadas de lo comúnmente perceptible y aceptado. La razón humana no se contenta con esto que hay, con aquello que ve, con eso que posee a su alrededor. La razón humana, por su propia génesis, tiende a buscar síntesis más elevada de los propios fenómenos. Por eso, para Immanuel Kant, la idea de Dios es esa búsqueda trascendente que va más allá de lo ordinario, de lo cotidiano, que
por la razón misma y la esencia de la razón humana, está metida en un gran número de fenómenos, muchos de ellos que no son asequibles por la simple razón. Y entonces, esto en términos muy llanos quiere decir que tiene que irse más hacia allá, más de lo común, de lo ordinario, de lo intrascendente, sino irse a lo trascendente. Entonces, para Immanuel Kant, esa síntesis, allá en esa síntesis suprema, está la idea de Dios. Vamos a decir en términos simbólicos, allá arriba. Kant entonces habla de la demostración ontológica, un poco pareciéndose a Descartes, la idea de Dios, que Dios existe como una realidad, la demostración cosmológica, el universo y todo lo que en él hay, no podía para Kant ser una causa originada de la nada, y el ser buscando trascendencia busca el ser necesario, porque necesariamente debió de estar o de ser ese sujeto superior al que no tenemos acceso por la simple razón, por la rudimentaria razón, diría Agustín. Y para Kant, cuando la razón choca con algo desconcertante, lo que no puede explicar, lo que no puede entender, lo que no puede elucubrar, decidir, descifrar, cuando la razón choca así de repente, entonces recurre a un concepto que puede ser inventado, dice Kant, superior, supremo, como solución. Fíjense que Kant ni se vuelve un negador, ni es un sujeto que acepta las creencias porque sí, pero tampoco las niega. Distinto a Hume, que Hume choca, ¿no? Y ataca las ideas que no puedan ser comprobables por la ciencia y la experiencia. Kant no la descarta del todo, sino que la pone como a un lado y pone al otro lado las ideas de la razón. Deja lo del empirismo de Hume y lo de la razón de Descartes sin descartarlo a ninguno de los dos. Es decir, que Kant utiliza ambos elementos sin prescindir de ninguno, pero sin darle primacía, vamos a decir de forma sencilla, a ninguno de los dos. Eso al final termina en el orden físico-teológico. El orden físico-teológico tiene un orden, tiene unas leyes, tiene una belleza, tiene una finalidad, porque esto no puede hacer porque sí y nada más, tiene que haber un fin, tiene un orden teleológico, es decir, de fines y de metas mayores, y por eso solamente una mente ordenadora, un creador supremo, un diseñador inteligente, una mente ordenadora, repito, pudiera concebir todo cuanto existe. Más o menos en términos filosóficos, desde la modernidad, sin mirar hacia otro mundo y periodo, resumen la idea de las creencias de Dios, de la religión, de la espiritualidad que estamos hablando. Más o menos en ese orden de cosas. Claro, son muchos más. Hemos buscado a tres que vienen con la modernidad, con el siglo de la luz, con la caída del viejo sistema de pensamiento arcaico feudal y el empirismo, el racionalismo y de alguna manera la razón crítica de Kant. Vamos a dejar esta primera entrega de la religión, las creencias, cómo surgen, y tenemos una segunda entrega, probablemente una tercera, donde vamos a abordar a mayor profundidad este tema a propósito de la Semana Santa. Recuerden que no es un enfoque religioso ni teológico, sino histórico y cultural, y también bajo interpretación filosófica, que es un campo decantado de otras áreas y disciplinas. Nos vemos más adelante.